Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Mural de Memorias, bienvenidos a el día número 12 del mes de junio. Y el día de hoy, ahorita más tardecito, después de que termine este stream, me voy a listar y voy a salir a tomarme la fotografía la primera fotografía del mes de junio. Hay una cosa y es que en redes sociales, más concretamente en Instagram, puse, eh, puse un mensaje que decía que a la 1 de la tarde en el Museo de la Memoria iba a estar. Son la 1:38 y no he salido de la casa. Incumplí la cita. Lo que hice fue borrar el mensaje, ¿sí? Y bueno, no puse disculpen ni nada. Hay varias cosas, ¿no? Una de las ventajas de no tener seguidores, ¿sí? Muchos seguidores, es que obviamente si me comprometo con algo, pues eventualmente si pasa cualquier cosa que pasó hoy, eh, pues obviamente, o sea, sé que no es excusa, ¿no? Sé que no es excusa. Yo dije que a la 1 de la tarde iba a estar en el Museo de la Memoria y si alguien hubiese visto la publicación y hubiese decidido ir hasta allá, pues le habría quedado mal con respecto a eso. A eso me refiero cuando digo que el hecho de no tener seguidores es una ventaja en ese sentido. Cuando revisé la publicación, que la publiqué ayer, tenía 4 visualizaciones. Entonces, pues ahí había 4 posibilidades de que una de esas 4 personas fuera hasta el Museo de la Memoria, pero lo más probable es que no. Lo más probable es que haya sido conocidos, haya sido personas cercanas y ya, ¿sí? Eh, Claro, tengo que ser más responsable en ese sentido, ¿sí? Porque obviamente las personas, pues, si llegan a apartar el tiempo de su vida a hacer algo conjunto, pues esperan que se les cumpla, ¿no? Bueno, por diferentes motivos no salí a la 1 de la tarde y pues me acordé también que no había hecho la transmisión previa a la salida de Mural de Memorias, ¿no? Brevemente, como siempre, menciono que es Mural de Memorias. Mural de Memorias es una iniciativa que tengo yo en Instagram, justamente en un perfil. ¿Sí se está viendo? Sí, justamente en un perfil que se llama Mural de Memorias. Y es que por este año 2025 me estoy tomando 2 fotografías en el Museo de la Memoria acá en Bogotá. Me estoy tomando 2 fotografías en el Museo de la Memoria. El primer año, 2024, era una fotografía. Para este 2025 son dos. Aquí se puede ver febrero 2025 uno, febrero 2025 2, marzo 2025 uno, marzo 2025 2, abril, mayo y pues hoy es el día de la fotografía número 1 del mes de junio. Claro, hay otras cosas que componen este mural de memorias como son estos streams que realizo, eh, hablando del tema. La búsqueda de información de la historia nacional, de la historia del país,
Eso también compone mural de memorias, que diría yo que estoy en una primera fase de exploración y de conocimiento de la misma historia de Colombia a través de diferentes libros. Ya por el canal de Twitch ha pasado libros de historia de Colombia, ha pasado el informe de la Comisión de la Verdad, del relato histórico del conflicto armado. Estoy leyendo un libro que es viejito, es de 1964 más o menos, que se llama La violencia en Colombia, de Orlando Fals Borda y otros autores que ahorita no recuerdo el nombre. Ah. Y que habla de la violencia a partir de 1930 hasta el 60 más o menos. Y bueno, estoy explorando lo que es el conflicto armado colombiano, la historia nacional de Colombia. Estoy terminando un libro que no tiene nada que ver con historia violenta de Colombia, que es los años 20 en Colombia. Es más un estudio sociológico del tema. Y bueno, he explorado otros libros de historia de Colombia y seguiré explorando más historia de Colombia. Eso también lo compone Mural de Memorias. Sin embargo, hay una cosa que estoy tratando, pues no, todavía no estoy tratando, estoy en una fase de pensamiento, en una fase de pensar cómo hacer más dinámico, cómo hacer más llamativo este mural de memorias, ¿no? O sea, cómo ampliar la gama de fotografías, pero eso será a partir del 2026, creería yo. Será a partir de ese año. Pero sí, estoy tratando en lo posible de pensar cómo hacer más dinámico el mural de memorias, porque es que verme la jeta a mí una y otra vez me parece como que no, como que le falta algo a ese mural de memorias, sobre todo porque la esencia de ese mural de memorias es recoger las voces y recoger imágenes y recoger historias de otras personas que han vivido de manera directa el conflicto armado colombiano, que han vivido de manera directa la violencia en Colombia. Claro, no quiero ser de alguna manera amarillista en el sentido de, en el sentido de exponer fotografías, imágenes de las víctimas del conflicto armado, sino de recoger sus historias de resistencia, de esperanza, de vida, ¿no? Pero para eso tengo que conocer, pienso yo, tengo la idea de que tengo que conocer qué se ha escrito sobre el conflicto armado colombiano, qué se ha escrito sobre la historia violenta del país. Aunque Mural de Memorias abarca todos los aspectos de la historia de Colombia, la historia social, la historia cultural, la historia religiosa, la historia científica, la historia, ¿sí? Hay un gran capítulo que creo que es pertinente y es necesario realizar y es eh, explorar la historia violenta del país. ¿Y por qué creo que es un gran capítulo que hay que explorar? Porque la dinámica actual del país solo se entiende, pienso yo, a través de los actores sociales involucrados en el conflicto.
Esto no quiere decir que siempre nos vayamos a centrar en la violencia en Colombia, sino que hay que tener como base, pienso yo, es mi idea, ¿sí? Como base la violencia del país, porque es que llevamos un siglo violento, incluso con los actos criminales, con los actos ahorita violentos que sufrió el candidato presidencial Miguel Uribe, los atentados que sufrieron en Cali, en Valle del Cauca, en otras regiones, eh, pues se entiende esa violencia, ¿no? Se entiende que las personas siguen resistiendo, siguen en resistencia a pesar de la violencia. Hay una cosa y hay un podcast que escuché de manera superficial el día de ayer de María Jimena Duzán hablando con Claudia López, ahorita que se está en campaña electoral, aunque creo que María Jimena Duzán trató de no hablar de que era una candidata presidencial por el hecho por el hecho del reciente atentado contra Miguel Uribe y pues el hecho de que el país está de alguna manera conmocionado con ese hecho y se ha visto que algunos candidatos presidenciales parecen buitres que están tratando de comer la carroña del suceso, ¿no? Se ha visto con Vicky Dávila siendo una de las primeras personas en ir a la Fundación Santa Fe, no tanto para solidarizarse con la familia de Miguel Uribe, sino simplemente para captar la atención de los medios y denunciar al presidente Petro. eh, ¿Sí? Se ha visto con el exfiscal Francisco Barbosa, se ha visto con Andrés Pastrana, expresidente de Colombia, se ha visto con otras figuras públicas, con JP Hernández. Bueno, ¿sí? En vez de pensar en el bienestar de ese candidato, simplemente quieren llamar la atención de los medios de comunicación y denunciar a su manera con su punto de vista que el culpable es X persona, en este caso Gustavo Petro, y que el discurso de odio y que el discurso de yo no sé qué, y bueno, el hecho es que el ambiente político está muy agitado, ¿sí? En esa entrevista que se le hizo, que le hizo María Jimena Duzán a Claudia López decía que el conflicto armado colombiano terminó hace 10 años, en el 2016, bueno, 9 años, en el 2016, con la firma con la firma de, del acuerdo de paz con las FARC, incluso con la desmovilización en el 2005 de los jefes paramilitares y del paramilitarismo. Y la cuestión es que, si bien escuché muy superficialmente el podcast, creo que tengo que escucharlo a detalle, me parece que es una exageración decir que el conflicto armado colombiano se acabó, ¿sí? Me parece que es una exageración enorme, porque todavía tenemos grupos armados ilegales, porque todavía tenemos estructuras residuales, fragmentos de la estructura, de la gran estructura de las FARC. Las FARC eran, claro, se firmó ese acuerdo de paz y un grupo de la población se desmovilizó, pero generaron diferentes grupos eh, de las FARC que siguen firmando sus atentados terroristas como las FARC. Si bien las personas que se desmovilizaron cambiaron
En un inicio trataron de utilizar la palabra FARC con otro significado y después mo- eh, cambiaron el nombre de su movimiento a Comunes. Eh, el hecho es que las disidencias de las FARC siguen siendo un grupo guerrillero, ¿sí? Claro, una estrategia es pensar que todo eso son bandas criminales, que en todo eso es disminuir, disminuir de alguna manera a la organización, quitándole su estatus político, su estatus como grupo armado organizado, ilegal, ¿no? Y decir que simplemente son bandas de criminales, que son grupos armados que no tienen ideología y demás, cosa que me parece un grave hecho, ¿sí? Lo mismo pasa con los grupos paramilitares. Cuando los grupos paramilitares se desmovilizaron en el 2005, de alguna manera eh, el ambiente político decía que eran, ¿cómo es? BACRIM, que se habían convertido en bandas criminales, tratando de disminuir el hecho de que siguen siendo grupos armados, de que siguen teniendo, reducirlos a BACRIM desde mi postura, desde lo que pienso, es decir, o sea, es eh, disminuir, o sea, minimizar, más que disminuir, es minimizar a los grupos armados. Así es, son solo bandas criminales, unos cuantos y demás. Esto no quiere decir que los procesos de paz, esto no quiere decir que las desmovilizaciones de los grupos armados no hayan servido para nada. Claro que sirvieron para algo. Desestructuraron, por ejemplo, el acuerdo de paz del 2016 desestructuró la gran estructura de las FARC y se generaron grupitos de estructura de las FARC. Lo que hay que evitar es que esos grupos se vuelvan a reorganizar en una megaestructura, ¿sí? Y empezar a hablar con este grupo, con este otro grupo, con este otro grupo, que lastimosamente para esos grupos armados, pues el comandante máximo del grupo armado, Manuel Marulanda, murió que en el 2015, 2016, no recuerdo cuándo murió Manuel Marulanda. Y pues claro, los diferentes grupos se volvieron disidencias, se volvieron pequeñas FARC, pero eso no quiere decir que no tengan o sea, que no tengan eh, su pensamiento político y demás. Claro, disminuirlos, minimizarlos a simplemente bandas criminales o grupos armados ilegales es tratar de reducirlos y convertirlos en algo que yo estoy en contra de eso y es convertirlos en enemigos que hay que eliminar. Ya afortunadamente el pueblo colombiano se sentó con la gran estructura de las FARC y de alguna manera empezaron a hablar en mismos temas, empezaron a hablar en la misma mesa, a tener todos una participación política y de alguna manera defender sus ideas desde la política y no desde las armas. Me parece muy importante ese hecho.
Pero bueno, el tema es que no estoy de acuerdo con Claudia López en, en minimizar a estos grupos, en darles la categoría de son grupos con los cuales que hay que acabar, no hay que no se puede dialogar, que no se le puede dar un estatus político porque pues eso sería fortalecerlos y no necesariamente eso sería fortalecerlos, eso sería que bajaran las armas y que empezaran a dialogar desde el escenario político, llegar a un acuerdo desde la política y no llegar a un acuerdo desde las armas, porque desde las armas hemos batallado más de 60 años en el país. Entonces, entonces yo creo que decir que el conflicto armado colombiano terminó es una exageración, sí, es una exageración. Claro, hay un presente, hay un cambio, sí, hay un momento en el cual Colombia se sentó y dialogó el proceso de paz. Y desde ese momento se empezó a hablar con respecto a la paz, se empezó a hablar en términos de paz, pero sigue existiendo el conflicto. No podemos eliminar, no podemos decir que el conflicto se acabó cuando seguimos teniendo narcotráfico, cuando seguimos teniendo grupos paramilitares, cuando seguimos teniendo grupos eh, disidencias de las FARC, porque de alguna manera el ELN, con el ELN no se ha firmado la paz. Y esto no quiere decir entonces que porque se firmó el acuerdo de paz con las guerrillas más antiguas del continente, con las FARC, se acabaron los grupos guerrilleros. El ELN no se ha sentado a dialogar, no se ha sentado, no se ha desmovilizado, no ha dejado las armas. Y el ELN se formó en el 64, en el 65 más o menos. Así que llevamos todos estos años en un conflicto armado colombiano. Entonces es una exageración decir que no, que se acabó el conflicto armado colombiano. Sí, obviamente a su manera, Claudia López también utiliza un discurso amañado y un discurso ahí señalatorio, no sé si esa palabra existe, pero de señalar al otro, de que Gustavo Petro fortaleció a las FARC, que Gustavo Petro hizo esto, hizo aquello malo, hizo tal cosa, ¿sí? Creo que las intenciones del presidente Petro siempre fueron apostarle a la paz. Y claro, un país acostumbrado a una guerra durante 60 años siempre va a buscar la guerra. El problema es que necesitamos que el presidente que llegue en el 2026 o la presidenta que llegue en el 2026 sea una persona que le apueste a la paz. Pero claro, sucedió un hecho violento hace un par de días. Y ese hecho violento no lo podemos pasar por encima y decir, no, sí, o sea, no fue nada grave. Claro que fue algo grave. Se está buscando desestabilizar al país. Se está buscando que la gente vaya y vote en el 2026 con odio en el corazón. Si bien seguimos en el conflicto armado colombiano, si bien seguimos en la guerra en Colombia, el camino no es la guerra. Necesitamos que en el 2026 llegue un presidente o una presidenta que le apueste a la paz. Porque claro, sucedió el atentado contra Miguel Uribe y los atentados en Cali, en el Valle del Cauca y en el Cauca. Sucedieron esas cosas, sucedieron esos atentados
Y ahorita infunden miedo para vendernos seguridad. Infunden miedo para vendernos, hay que fortalecer a las fuerzas militares, hay que, sí, obviamente, hay que fortalecerlas, pero el camino no son las armas. Hay que fortalecerlos para la seguridad, pero que lo último que se utilice sean las balas para hablar. No podemos volver a las balas. Eso es una ley. Sí, eso es algo inquebrantable. Claro, algunas personas dirán, pero es que si me disparan, yo también contesto el fuego, ¿sí? Y es que esa es la forma de actuar de hace 60 años. Como me mataron a este, entonces yo voy a matar a este. Y eso no hace más que escalar el conflicto. Tenemos que hacer a través del diálogo, a través de la negociación, que los violentos entiendan que las armas no son utilizables. Eso es un trabajo pedagógico supremamente complejo. Yo no digo que no sea fácil, ¿sí? Pero es el camino. Entonces, decir que el conflicto armado colombiano terminó es una exageración, pienso yo. Ahora bien, ahorita, pues el ambiente está un poco tenso por la cuestión de que Miguel Uribe, pues está de alguna manera luchando por su vida y bueno, y que se han generado más víctimas, ¿sí? No solo las de Miguel Uribe, no solo las familias de Miguel Uribe, que pasa ahora a ser víctimas actuales del conflicto armado colombiano, sino también las personas sobrevivientes y las personas que murieron en los atentados en diferentes regiones del país. Eh, sí, o sea, también hay que ser honestos en ese sentido. Eh, pero claro, o sea, en un principio quería de alguna manera, no sé, sacar, imprimir una foto de Miguel Uribe y tomarme ahí la memoria sagrada con esa foto, como lo hice con el Papa y como lo intenté hacer con Pepe Mojica, pero creo que primero no me parece que sea el momento, ¿sí? Eh, Segundo, no me quiero aprovechar de ese hecho para hacer mis cosas, ¿no? Obviamente, la intención que tenía en ese momento de imprimir una foto de Miguel Uribe y de alguna manera tomármela con el lema de atrás de la memoria sagrada, es porque Miguel Uribe ya era víctima del conflicto armado colombiano, ¿no? A él le mataron a la mamá en los años 90, ¿sí? Y de alguna manera ya era una víctima. Y ahora el hijo de él con su esposa y las hijas de él con su esposa eh, empezaron a ser víctimas directas de un conflicto armado colombiano, ¿sí? De un país violento. Eh, y pues claro, se atentó contra la memoria cuando se le disparó a Miguel Uribe, se atentó nuevamente contra la memoria. Eh, se genera otro hecho violento. Entonces, el tema es que, pues quería hacer como este stream de alguna manera para que quede ahí el hecho de que lastimosamente se están construyendo malas memorias en este mural, en el sentido del atentado que sufrió Miguel Uribe.
No quiero decir que se haya retornado a los años violentos, que a los 90, a los 80, no quiero decir específicamente eso, pero sí hay una intención de los grupos violentos, de las personas armadas, sí hay una intención, incluso el presidente creo que dijo que este atentado y que un atentado que iba a sufrir él tenían que ver con la fundación de narcotraficantes, como una organización donde ya, o sea, ya se les como que se les cambió el nombre, algo había escuchado, eh, Datos falsos, ¿quiénes? la Junta del Narcotráfico ordenó mi muerte, la misma que está, sí, no sé si sea otra estructura que se está creando o que ya se creó y todo. Ya había escuchado ese término de la Junta del Narcotráfico de un creador de contenido que decía que eso había sido causado de la Junta de Narcotráfico y que esta Junta de Narcotráfico no solo está conformada por narcotraficantes nacionales, sino también por narcotraficantes internacionales, que está México, que está Arabia Saudita, que están otros países, otros narcotraficantes en el país. Pues había escuchado de un creador de contenido eso mismo, que la Junta del Narcotráfico estaba detrás del atentado y que la razón, no sé si será cierto, que la razón de esto fue porque en el gobierno de Gustavo Petro, no sé si era propaganda para el gobierno de Gustavo Petro, pero que en el gobierno de Gustavo Petro se ha capturado al mayor número de narcotraficantes y se ha capturado el mayor número se ha incautado el mayor número de drogas ilícitas. El tema es que detrás del atentado hay algo turbio, hay algo complejo, ¿no? Eh, el tema es que llegó, llegó qué, llegó, perdón, el tema es que un creador de contenido también mencionaba, no guardé la historia, ni el post, ni nada de eso, pero también mencionaba que, no sé si era una creadora o un creador, bueno, alguien mencionaba que capturaron al eslabón más pequeño, capturaron al asesino, pero el asesino cuando lo estaban capturando estaba gritando que quien le ordenó eso fue el man de la olla. Eso quiere decir que hay otra persona involucrada en este hecho. Y este man de la olla de alguna manera recibió órdenes de alguien más grande. Entonces hay que empezar a descubrir todas esas personas implicadas en el hecho para esclarecer la verdad, ¿no? Y para que obviamente se haga justicia. Pero sí, quería hacer este mural de memorias de alguna manera para hablar un poco del hecho violento de ahorita, para hablar de las declaraciones un poco de Claudia López diciendo que el conflicto armado colombiano se acabó, cosa que para mí no es cierta. Sí hubo un cambio, sí hubo un momento, un pare
en el conflicto, una negociación en el conflicto, un grupo, del grupo, del inmenso grupo de los grupos armados, del inmenso grupo de violentos, una porción de ese grupo se desmovilizó, y hablo con respecto a los narcotraficantes, paramilitares, eh, paramilitares, guerrilleros que se desmovilizaron en los procesos de paz del 2005 y 2016, pero sigue existiendo ese grupo, sigue existiendo esa masa de personas que hay que llevar al diálogo. Entonces, claro, de alguna manera los violentos hacen este atentado para que las autoridades, para que los jefes, para que los nuevos presidentes entren nuevamente a la dinámica de la guerra. Y el problema no es, o sea, el problema es que hay que evitar al máximo que se entre nuevamente a la dinámica de la guerra. Ya la guerra no es un camino posible y tenemos que aprender eso, pese a las circunstancias, pese a las dificultades. Hay que entenderlo, hay que hacer por medios pacíficos, en su mayoría por medios pacíficos, que otras personas lleguen a la mesa de discusión y hablen desde la mesa. En última instancia, o como último recurso, o como un recurso a la par, hay que seguir utilizando las armas para la protección de la población civil. Hay que utilizar las armas para mantener a esos grupos en las zonas apartadas, lejos de las comunidades. Pero al mismo tiempo, mientras las Fuerzas Armadas hacen ese trabajo de contención de esos grupos y también de dar baja a ciertos integrantes, obviamente, mientras se hace eso, el resto de personas tenemos que estar apostándole a la paz. Tenemos que estar, bueno, sí, se contuvo este grupo, hay que empezar a hablar con este grupo. ¿Quiere hablar o no quiere hablar? No, no quiero hablar, listo. Sí, sí, sí quiero hablar. Bueno, sentémonos a hablar. Pero entonces el camino posible tiene que ser la paz. Tiene que ser la paz. Basta de litros de sangre. Basta de, de ver al otro como un enemigo que hay que acabar, y empecémoslo a verlo como un contradictor político, como una persona con la cual no comparto ideas políticas, pero desde el diálogo puedo de alguna manera conversar con ellos. Pero bueno, voy a terminar de tomar el tinto, voy a subir este video a YouTube y salgo. Yo creería que a eso de las 3:30 de la tarde estoy llegando al museo, estoy llegando al Museo de la Memoria a tomarme la foto y, y bueno, creo que no es nada más por mi parte. Muchísimas gracias por ver este contenido. Si en algún momento de sus vidas se encontraron con él, por mi parte no es nada más. Nos vemos pronto.